Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos del 13 al 14. YouTube es como un río inmenso de vídeos en donde todo el mundo dice y expone lo que quiere. Pero qué pocos son capaces de escuchar todas las palabras de este mensajero. Porque esta es la lección de los discípulos de Emaús que expliqué en un vídeo anterior, que Cleofas y otro discípulo solo reconocieron a aquel caminante acompañante desconocido cuando éste partió el pan, y el pan representa la palabra de Dios. Y que ambos discípulos no reconociesen a Jesucristo, siendo incluso uno de ellos pariente suyo, quiere decir que es muy fácil no reconocer a Jesús a través de un mensajero. Así que ustedes solo sabrán si este mensajero habla de parte de Jesús, si se sientan con él a la mesa para partir el pan, es decir, para compartir la palabra de Dios. Y para conocer lo que hay en el corazón de un hombre, debe escucharse todas las palabras del hombre, y no tan solo unas pocas. Así como para reconocer al mensajero de Jesús, conviene no dejarlo pasar de largo, como tampoco permitieron a aquellos dos discípulos que Jesús siguiese su camino y lo invitaron a entrar en su aldea, sentándose con él a la mesa. Y como recompensa, reconocieron a Jesucristo y volvieron a Jerusalén aquel mismo día, aun siendo tarde. Y Jerusalén era la ciudad donde debían recibir el don del Espíritu Santo. En este caso, Jerusalén significa o representa la verdad prístina de ellos, en la que todos estuvieron mentalmente unánimes antes de la bendición. Y solo después de la resurrección de Jesús, ellos entendieron quién era Jesús en realidad. Amén y amén, Señor. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Sean pues bienvenidos a este canal cristiano. En este canal he hablado un poquito de mí mismo para, a continuación, y con toda intención, adentrarme en el mensaje del Bautista, el emisario de Dios. Después, revisé las cristologías más importantes surgidas entre los siglos II y IV, para terminar centrándome en el dogma católico de la Santísima Trinidad, credo fundamental heredado por la mayoría de denominaciones cristianas de la actualidad. Según este credo, Jesucristo sería el Hijo eternamente engendrado del Padre, y ambos de la misma sustancia, y quienes, junto con la tercera persona Dios, llamada Espíritu Santo, habrían permanecido por toda una eternidad pasada como uno en la forma de tres hipóstasis, hasta que ellos decidieron crear todo lo demás. Según el cristianismo calcedonio, la hipóstasis espiritual y consustancial con el Padre llamada Jesucristo habría asumido por el rescate de la humanidad pecadora encarnarse como uno de nosotros, dejando su anterior condición espiritual para abandonar su posición en el cielo y transformarse en un ser humano único, igual en todo a nosotros salvo por el pecado, totalmente Dios y plenamente hombre. Sería, mis amigos,
la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo conformada en el Concilio de Calcedonia de año 451. Anteriormente, se había declarado en el Concilio de Nicea de año 325 que el Hijo de Dios no era una criatura como enseñaba Arrio, sino una persona engendrada por el Padre de su misma esencia o sustancia, como un rayo del sol, como había escrito antes Tertuliano. Y esto se sentenció siendo Constantino I el Grande César del Imperio de Roma. Constantino fue quien convocó dicho sínodo de obispos cristianos presidido por el hispano Osio de Córdoba, consejero de Constantino. 56 años después, en el Concilio de Constantinopla de 381, se entronizó al Espíritu Santo, confirmándose el concepto trino de Dios, el Dios niceno constantinopolitano de uno, compuesto por tres. Nacía la marca de Roma, la marca o señal fundamental heredada por la mayoría de iglesias cristianas de la actualidad, como ya he dicho. Por aquel entonces reinaba sobre el imperio el hispano Teodosio I, que el año anterior, esto es en 380, había declarado el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio romano. Y de este modo era engendrada la segunda bestia de Apocalipsis 13, esto es, la Roma del cristianismo de la Santísima Trinidad. La primera bestia lo había sido hasta entonces la Roma pagana, también perseguidora de los primeros discípulos de Jesús y de Jesús mismo, pues Cristo fue muerto por Roma, no lo olvidemos. La segunda bestia de Apocalipsis 13, la Roma del cristianismo niceno constantinopolitano, también asesinaría a muchos discípulos de Cristo que no coincidían con dicho credo, a los que no se dejaban marcar con dicha señal. El primero lo fue el obispo hispano-romano Prisciliano y 6 de sus seguidores, decapitados por orden del rey de Roma en Occidente, Magno Clemente Máximo, en año 385 en Treveris, ciudad de la actual Alemania, ejecución promovida por los obispos itacianos llamados así por el obispo de Osonova, es decir, Faro, Portugal, Itacio. Era la primera vez que se ejecutaba a cristianos por petición de otros cristianos a través del rey de Roma, tal y como había sucedido con el Señor de todos ellos, Jesucristo, muerto a petición de sus propios hermanos y compatriotas hebreos que escogieron al rey de Roma antes que al Mesías de Israel. En la actualidad, y volviendo con Apocalipsis 13, la tercera bestia de dicho capítulo ha superado a 3 potencias en su carrera hacia la primera posición del ranking mundial, tal y como se profetizó sobre el cuerno pequeño Daniel 7 unos 2300 años antes de que la nación prevista naciese como tal, cuando en la actualidad esta joven y poderosa nación tiene apenas 2 siglos y medio de existencia. Y pienso, es mi opinión, mi reflexión, mi conclusión, por mi comprensión de la visión de Daniel y Apocalipsis, junto con el sermón profético de Jesucristo, que le restan menos de 5 años de vida, igual que a las demás naciones del mundo. Sin embargo, ahora me estoy centrando en el misterio de Dios, es decir, en el concepto bíblico de Dios y en la identidad espiritual verdadera de Jesucristo. En el misterio del tiempo determinado no me he adentrado todavía en este canal de comunicación. Anteriormente expliqué que Dios es un binomio y lo ha sido siempre, un binomio compuesto por Dios Padre y su ejército, que también es en conjunto Dios, pues es el ejército de Jehová, la revelación de su carácter, la expresión de su mente, su imagen. El ejército incontable de Dios
es el segundo Jehová de la Biblia hebrea o Tanaj. Es el verbo del Evangelio de Juan o el santuario simbólico del Apocalipsis del mismo apóstol. El cuerpo alegórico de Pablo, así como el templo simbólico del profeta David y del propio Jesucristo que, además de declararse templo, dijo ser la piedra angular de todo el edificio del que él mismo forma parte, así como el apóstol Pedro y toda aquella bendita primera generación de discípulos del Maestro. Y fíjense bien que los ángeles de Dios también se declaran consiervos de ellos, pues todos juntos, forman parte del segundo Jehová, del Tanaj, de la divinidad. Y el que pueda oír, pues que oiga. También expliqué que el mayor error cometido por las cristologías de siglos II al IV consistió en que se enfocaron sobre el cómo hizo Dios las cosas en lugar de centrarse en el qué ha hecho Dios, tal y como ha sido revelado en las Escrituras. Así como pensar que algunas partes de las Escrituras son un relato del cómo Dios ha actuado. Y de este modo, en el pasado, todo el cristianismo se equivocó al leer de forma literal los primeros capítulos del Génesis, dedicado a la creación. Incluso a día de hoy muchos siguen haciéndolo. El segundo error es pensar que existe un principio absoluto para todas las cosas, por lo que antes de este principio solo estaría supuestamente ese imaginado Dios Trino. La realidad, mis amigos, es que Dios siempre ha sido, es y será un binomio compuesto por el Padre y su ejército, edificio o cuerpo alegóricos, y que ambos siempre han existido, pues el binomio Dios es eterno, mas solo el Padre autoexistente, y por tanto, todo individuo del segundo Jehová del Tanaj ha tenido un principio, mas el segundo Jehová como colectivo no, es eterno, como el Padre lo es. Y ahora toca hablar de Jesucristo y de su verdadera identidad espiritual. Y ya he dicho que la identidad espiritual de Jesucristo es poliédrica y brillante como el diamante más lustroso que hayamos imaginado jamás. Poliédrica porque de él se dice que es el ungido de Dios, el Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente para, después de su resurrección, y nunca antes, decirse de él que es Dios. Y me refiero con esto a la declaración posterior de sus discípulos, no a las de los profetas que habían hablado antes sobre él en el mismo sentido, que Dios mismo les hablaría. Y estas son mis intenciones, mis amigos. En primer lugar, y en un próximo vídeo, capítulo, mensaje, como quieran llamar a esta comunicación, explicar quién es Jesucristo a la luz de las Escrituras, por lo que la mayoría de ustedes tendrá que decantarse por la tradición o la revelación. Deberán escoger entre el credo niceno-constantinopolitano, en su mayoría estoy hablando, o la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o Apocalipsis. Revelación que manifiesta de forma simbólica lo que al respecto había en la mente de los apóstoles, tal y como se puede constatar en los escritos que de ellos nos han llegado. Siempre y cuando ustedes se quiten delante de sus ojos la lente deformante del credo trino de Dios. En definitiva, puede que tengan que escoger entre su denominación cristiana o la verdad del Evangelio, como yo mismo tuve que hacer en el pasado, pero Dios me está ayudando. Y resuelto lo principal, es decir, la identidad bíblica de Jesucristo, explicaré, Dios mediante, el significado cierto de los 7 espíritus del Apocalipsis, interpretados por los trinitarios como la tercera persona de su Dios Trino, eclipsando de este modo en sus mentes
su significado real. Mucho más hermoso, por cierto, mucho más hermoso y trascendente para ellos, pues resulta en el venir del anhelo de sus corazones, en el llegar del reino de los cielos a donde ellos se encuentran, en el cumplimiento de la visión. Amén y amén, Señor. Y para despejar cualquier duda continuaré, siempre Dios mediante, con el bajar del cielo de Jesucristo según el Evangelio de Juan, con el sentido verdadero de este bajar del cielo de Jesús según Juan. Lectura bien distinta a la supuesta coexistencia eterna de Jesús con el Padre, siendo Jesús, según la tradición, una segunda persona divina de un Dios trino. Y a partir de entonces, mis amigos, todo debiera ser más fácil y podríamos dejar el ABC del Evangelio para tomar un alimento más sólido, consistente, el de la teología del Hijo, el de la teología del Hijo, enseñada de forma magistral por Jesucristo y también por sus apóstoles, desde luego que sí. Para ello releeré e interpretaré algunos versículos importantes del Nuevo Testamento a través del concepto bíblico dual de Dios, que es el correcto y sin deformaciones. Y para ir concluyendo, revisaré las poquísimas citas del Nuevo Testamento en las que aparecen juntas las expresiones Padre, Hijo y Espíritu Santo, para comprobar y constatar que, lejos de no apostillar el credo trino de Dios, no harán más que reafirmar el concepto dual del binomio Dios igual a Padre más santuario y la realidad del venir de Jesucristo en el contexto de la revelación de Jesucristo que el Dios le dio, o Apocalipsis. Y para terminar esta sección dedicada al misterio de Dios, Apocalipsis 10, versículos 5 al 7, interpretaré a través del concepto bíblico dual de Dios las palabras de Jesús pronunciadas sobre la cruz de «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y entonces sí que podré dedicarme, si Dios así lo desea, a la resolución del misterio del tiempo determinado. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén, Señor. Amén, Señor.